Los saludo a todos mis hermanos en el mundo. Todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y así no nos conozcamos, así no sepamos quiénes somos, todos venimos de un mismo Padre. Venimos de una misma casa y vamos a regresar, vamos a retornar a esa misma casa cuando Dios nos llame ante su presencia. Por eso los saludo de una manera muy cariñosa, pidiéndole al Señor que cada persona en el mundo entienda y comprenda que somos hijos de Dios y que por ende somos privilegiados. Por ende tenemos ese Padre que es dueño del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, del oro, de la plata. Él es el que sana, el que quita nuestros dolores, nuestras heridas. Él es el que nos lleva a esa luz, porque Jesús es la luz del mundo que ilumina a todo hombre. Por eso hoy vamos a compartir estos textos bíblicos tomados a partir de la liturgia del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de la Carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Queridos hermanos, ¿sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará. Así pues, confiesen los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina, sepan que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 141. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, al alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo le acercaron a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de bondad, de infinita misericordia, Señor y dueño de nuestra vida, hoy te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos das un día más de vida. Hoy nos muestras a través de tu palabra, Señor, cuál es el deseo de tu corazón en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y del Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que es el pan vivo bajado del cielo, esa palabra que nos nutre, que nos alimenta, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Esta palabra, Señor, sale de tu boca, de la boca de tu Hijo, de la boca de tu Espíritu Santo, de la boca tuya, Señor. Por ende, ese es el alimento que nos nutre espiritualmente. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, que todas las personas en el mundo que escuchen tu palabra entiendan y comprendan, Señor, que tú eres el dueño de la vida, que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie llega a ti, Padre, si no es por Él. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones, para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo seas quien hable a nuestra vida, que toques nuestro corazón, nuestra mente, que rompas todas esas estructuras que nos impiden escuchar tu voz. Por eso nos colocamos en tus santísimas manos y te decimos, como dice el profeta: habla, Señor, que aquí yo, tu siervo, te escucho. En esta carta de Santiago hay algo que es muy, muy importante. Es la trascendencia, la importancia que tiene la oración fervorosa, la oración insistente, la oración intensa, la oración que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. La oración no es más que esa comunicación que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es hablar, es decirle cómo nos sentimos, qué pensamos, qué hacemos, qué vamos a hacer. Es ponernos todo el tiempo en esa presencia de Dios. Es entender que Él está en nuestra vida y que Él escucha, que Él ve todo lo que nosotros hacemos. Él conoce nuestros pensamientos, las palabras que salen de nuestra boca, nuestras emociones. Él conoce nuestro corazón. Él conoce absolutamente todo, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. A todos nos está hablando todo el tiempo. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Estar atentos a todas las palabras que Él nos habla. Y en especial en este día, entonces, Santiago, este apóstol, nos quiere decir que en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación en la que nosotros nos encontremos, oremos. Dice: ¿alguno está sufriendo? Ore, rece, pídale a Dios, pídale al Señor que toque su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando estemos angustiados, desesperados, vengamos a Él y Él nos hará calmar. Sigue, ¿está alegre? Hay veces que a nosotros, porque estamos bien, porque no tenemos problemas, porque no tenemos dificultades, se nos olvida rezar, se nos olvida darle gracias a Dios, se nos olvida alabarlo y bendecirlo por el solo hecho de la vida, por el solo hecho de despertarnos, de que salga el sol, de que nuestros hijos, nuestra familia, los que amamos y aún los que odiamos estén bien. ¿Están alegres? Denle gracias a Dios. Dice: canten un cántico nuevo. Alabanzas, adoración, exaltación. Gracias, Señor. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos que somos nosotros los que somos dueños de la vida, del tiempo, del dinero, del trabajo, que yo soy el que me merezco, entonces ahí sí es cuando nos olvida darle gracias a Dios. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante: Dios es el dueño de todo, de la vida, de todo lo que, del amanecer, de todo lo creado. Entonces Él es el dueño, y cuando nosotros entendemos que no somos nosotros sino es Él, empezamos a ser humildes para darle gracias a Dios. Gracias por tantas bendiciones que derrama sobre nosotros. Gracias por el alimento, gracias por la salud, por el bienestar, gracias porque podemos pensar, porque podemos hablar, porque podemos oír, porque podemos caminar, movernos. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por las cosas difíciles. Gracias por los problemas, porque eso nos hacen fuertes, luchadores, esforzados, porque eso nos hace buscarlo más. Él dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Qué rico que nosotros reconozcamos: Señor, somos débiles. Así como ese Padre: Señor, yo creo pero dudo, ayúdame. Yo creo, yo te amo, Señor, pero sé que tengo que amarte más. Yo creo en ti, Señor, pero tengo muchas cosas que no hago conforme a tu voluntad porque no te conozco. Déjame conocerte, Señor. Déjame saber qué es lo que tú quieres para hacer en mi vida.
¿Qué es lo que quieres en este día? Todo pongámoselo en manos del Señor. ¿A través de qué? De la oración. ¿Y está enfermo alguno de ustedes? Qué hermoso este sacramento que tenemos en nuestra iglesia católica, el sacramento de la unción de los enfermos. Aquí está el fundamento de este sacramento. Dice, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Y que recen sobre él, sobre el enfermo, después de ungirlo con óleo. Ese óleo es el Espíritu Santo. Ese óleo es ese perfume, es ese olor grato, así como dice en el Salmo. Ese olor, ese incienso que sube hacia el cielo, pidiéndole ese presbítero que pide, ese sacerdote que pide por la salvación, por la recuperación, por la sanidad de esa persona. Y dice, después de ungirlo con él en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo curará. No es el sacerdote, es la intercesión que hace el sacerdote a Dios por este enfermo. Es las manos ungidas de ese sacerdote que hace que la persona se alivie. Y si no, si es el momento en que el Señor lo tiene que llamar a su presencia, miren lo que dice. Y si ha cometido pecado, lo perdonará. Cuando una persona está enferma, nosotros no sabemos cuándo es que Dios nos va a llamar a su presencia. Está enferma, entonces el sacerdote le impone el sacramento de la unción para que se alivie, para que se sane. Pero si ya es el momento, porque Dios es el que decide cuándo nos llama a su presencia, si ya es el momento que tengamos que ir a su presencia, le perdona sus pecados y entonces ¿qué hace? Se va a salvar porque ha sido perdonado y limpiado de sus pecados. Este es el hermoso sacramento que nosotros tenemos de la unción de los enfermos. Y sigue con el otro sacramento. Así pues, confiesen los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen. Confiesen los pecados. Hay muchas personas que dicen, yo cómo ir a confesar mis pecados a otro hombre que es más pecador que yo. Es que no es a ese sacerdote. No es a ese sacerdote el que nos está absolviendo de nuestros pecados. Él es un intercesor, es el Señor el que nos perdona. Él es el que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Pero lo hace por intermedio de ¿quién? Del sacerdote. Nosotros ya sabemos, porque lo vimos hace poco tiempo, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en el cielo, en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te doy las llaves del cielo. Y ese es el sacramento que nosotros tenemos de la reconciliación, el sacramento de confesar nuestros pecados. No es al sacerdote, no es porque el sacerdote sea bueno, sea malo, o peque o no peque, es que nosotros nos confesamos, es ante Dios que Él es el que salva, que Él es el que perdona, Él es el que nos muestra su amor. Y dice, y recen unos por otros para que se curen. Que es importante, cuando yo veo que el otro está equivocado, cuando yo veo que el otro está haciendo mal, oremos por esa persona para que el Señor la perdone, la sane. Y dice, mucho puede hacer la oración intensa del justo. Y pone el ejemplo de Elías, que era un hombre de la misma condición de nosotros, oró fervorosamente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Efectivamente, por este profeta Elías dejó de llover. Pero luego volvió a orar y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hoy estamos en el mundo en una situación bastante conflictiva, en nuestro país también. La oración es ese acto poderosísimo que tenemos. Aquí dice, la oración mucho puede hacer la oración intensa del justo. ¿Quién es el justo? Es el que cree en Dios,
es el que pone en práctica las obras de Dios, es el que pone en práctica los mandatos de Dios. Ese es el justo, el que ama a Dios, el que ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, esa oración intensa de ese justo puede salvar, puede sanar, puede curar. Y qué bonito es entonces que nosotros entendamos eso, que esa oración puede transformar aquellas cosas de oscuridad, de tiniebla, de guerra. Estamos hoy en una amenaza de guerra mundial, en un país, en un ser humano, en un hombre que ataca a sus semejantes, ataca al pueblo. ¿Por qué no oramos entonces por ese Señor? Oremos por Él para que el Señor lo transforme y cambie su vida, porque Él no es dueño de la vida. Él no puede matar como mata, atacar como ataca, y obviamente tampoco ningún dirigente del mundo puede hacer eso. La vida es un don, es un regalo de Dios y no la podemos atacar. Entonces oremos, ese es el instrumento, esa es la armadura que Dios nos dejó a nosotros. Oremos por las personas, por los que nos persiguen, por los que nos atacan, por los que nos injurian, por los que nos odian. Oremos. Ese es un instrumento absolutamente valiosísimo. Ese es el cañón, esa es el arma nuclear que debemos utilizar nosotros los creyentes, los católicos. La oración intensa, la oración insistente, la oración de corazón al Señor. ¿Para qué? Para que nos libre de todos esos males, de todos esos daños que quiere hacer la humanidad contra la humanidad. Y dice acá, si alguno se desvía de la verdad y otro le encamina, sepan que uno que convierta al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Qué bueno que nosotros cuando empezamos a conocer a Dios empecemos a hablar de Él, a empezar a hablar, a contarle a la gente quién es realmente Dios. Y esas personas que escuchan y que oyen en nuestra voz de conversión, nuestra voz de recomendación de que se encomienden al Señor, esas personas, cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor nos va a dar cuenta de lo que nosotros realmente hicimos. Si sacamos a muchas personas de la presencia de Dios o por el contrario las acercamos a Dios. Y miren lo que dice el Evangelio, que en este momento, con esta decisión de la Corte Constitucional tan triste, tan lamentable, de verdad que eso es un absoluto desconocimiento de Dios, de entender que Dios es el dueño de la vida. En nuestra Constitución, dice que la vida es un derecho inviolable. Y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice en el capítulo 7, derecho a la vida. El derecho a la vida, que protege y defiende la existencia del ser humano, es sin duda base y fundamento de los demás derechos. De allí que la mayor incidencia en la violación de este derecho, donde quiera que tenga lugar, es un indicativo de la verdadera gravedad de la situación de los derechos humanos en un país. El derecho más lesionado por la situación de violencia que afecta a la República de Colombia, como lo demuestran las cifras contenidas en el presente informe, es precisamente el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, en nuestra Constitución, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este fallo tan funesto para nuestro país de la Corte Constitucional, yo trabajo con la Administración de Justicia y respeto a la Administración de Justicia, pero realmente este fallo va en contravía de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de la Constitución misma, que protege el derecho a la vida. Y mira aquí en el texto del Evangelio entonces qué es lo que Jesús está haciendo. Cuando los discípulos que se acercaban, dice el Evangelio, se acercaban a Jesús niños para que los tocara. Pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Lo que
de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y miren lo que hacía Jesús con los niños. Los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Uno podría decir, no, que lo que pasa es que aquí ya eran niños que habían nacido, ¿no? Entonces eran niños que... Pero no. Dice que deje que los niños se acerquen a mí. Tú y yo fuimos niños. Tú y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre. Tú y yo fuimos en un momento concebidos en un segundo. Esa concepción, cuando se unió el óvulo del hombre con el, disculpen, el espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer se unió. A partir de ese momento hubo la concepción y hubo vida. Y un día y otro día, hasta que en 9 meses nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre. Y hoy tenemos la edad que tenemos y somos como somos. Pero fue en ese momento de la concepción que se generó, que se gestó la vida. Y tristemente, en el vientre, nosotros estamos, autorizaron matar ese bebé, matar esa vida que es inviolable. La estamos violando. Y si nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que amamos a Dios y respetamos sus mandatos, el primer mandamiento, el de amar a Dios por sobre todas las cosas, Él nos dice también en su palabra, no matarás. Y lo estamos haciendo triste y lamentablemente. Por eso Jesucristo nos está invitando a que nosotros también abracemos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no amamos al hermano, al que vemos, mucho menos podemos amar a Dios al que no vemos. Entonces el hermano, ese bebé, esa nueva vida que se está gestando necesita protección, y quien es la llamada a proteger es la madre. Quien es el llamado a proteger es el padre, ese bebé que se está gestando en el vientre de nuestra madre. Por eso entonces, así como Jesús hacía, abracemos, bendigamos, impongámosle las manos a los niños llenas de amor, llenas de compasión y de misericordia. Pidámosle al Señor entonces que su palabra llegue a los corazones, a esos corazones endurecidos, a esos corazones que no creen que la vida es inviolable, o que creyendo entienden que no entiendo cuál es el concepto entonces de vida, si solamente al partir del nacimiento. Según esto, la Corte Constitucional dice antes de las 24 semanas no hay vida. Y entonces, ¿qué pasa con toda esta, que nos muestra la vida, que realmente a los 20 días empieza a latir el corazón de ese bebé? En el momento en que se hace la concepción empieza a haber la división de las células, empieza a formarse el sexo de ese bebé, empieza a crecer, a alimentarse de su madre. ¿Qué pasa con esas 24 semanas antes? O sea, es un bebé ya en formación, es un bebé que ya tiene un nombre, que ya es una persona. Y nosotros, vuelvo a decir, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor llegue a los corazones de nuestros dirigentes, del presidente, el corazón de los congresistas, al corazón de las personas que tienen autoridad, al corazón de cada ciudadano en el mundo, específicamente en nuestro país donde se ataca tanto ese derecho a la vida. Que hoy el Señor proteja a esos bebés que están en el vientre de sus madres en este momento creciendo, a esas madres que están angustiadas, a esas madres que tienen dolor, que creen que matar a su hijo en el vientre es una solución a sus problemas. Señor, hoy te doy infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Hoy te oro, Señor, de todo corazón, por todas esas mamás, Señor, que están en este momento gestando en sus vientres, porque así tú lo decidiste, Señor, un bebé, un hijo. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida. Tú eres la vida misma, Señor. Nosotros podemos respirar porque así tú lo decides, Señor. Hoy te pido que tranquilices, que llenes de paz, Señor, esos corazones, esas mentes de esas mamás, sobre todo las mamás jóvenes que están embarazadas, Señor, para que entiendan, para que comprendan que la vida es un regalo, que los hijos son un don, un regalo tuyo, Señor, porque tú eres el que decides darnos esos hijos, Señor. Hoy bendigo en tu santo nombre los vientres de todas aquellas madres, Señor,
que están gestando en este momento. Bendigo el vientre de aquellas madres, Señor, que por alguna circunstancia desean en su corazón tener hijos, pero en su cuerpo no lo han logrado, Señor. Que tú seas, Padre bondadoso, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo, nuestra guía, que tú llenes nuestro corazón en el mundo entero de paz, Señor. Pero eso no la paz que nos da el mundo, sino esa paz que solamente tú das, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tranquiliza, Señor, esos corazones enfurecidos, violentos contra los hermanos, contra tu pueblo, Señor. Impide, Padre bondadoso, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo de Dios, que más vidas en forma violenta se extingan por el egoísmo, el orgullo del hombre. Líbranos, Señor, de nuestros enemigos. Hoy te ponemos en tus manos, Padre Santísimo, estas oraciones con la confianza, como dice el Salmo, que a ti, Señor, sube como incienso esas oraciones a tu presencia. Estas oraciones suben, Señor, hacia ti. Te llamamos, Señor, ven a toda prisa. Escucha nuestras voces cuando te llamamos, cuando te oramos, Señor. Coloca, Señor, en los corazones de las personas violentas tu amor. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y que tu vida, que es la vida nuestra, Señor, perdure, y que nuestros corazones se llenen de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre. Alabo tu santísimo nombre, Señor. Amén.